Uno, la pata civil de la dictadura, el golpe cívico-militar. Hay una pata civil que formó institucionalmente parte de la dictadura. Martínez Dios a la cabeza, ¿no? Todo el esquema económico. Con las continuidades de ese modelo económico que antes mencionábamos y ahora podemos profundizar con el Rulo. Hay otra pata de la complicidad civil que en algún momento empezó a ser investigada, que fueron los beneficiarios de la dictadura. Porque la dictadura tuvo beneficiarios y estructuró un sistema, una élite económica que después se consolidó en los 90. O sea, la élite económica que se consolidó con las privatizaciones de los 90 había nacido como élite en buena medida en la dictadura y después gobernó parcialmente, no todos, pero parcialmente gobernó con Macri. Es decir, que hay una continuidad de esa élite que nunca fue juzgada y que se enriqueció en dictadura. Y eso es una deuda, en tal caso, de la sociedad, pero también del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque se convalidó el endeudamiento fraudulento. Entonces, al haberse convalidado el endeudamiento fraudulento, se convalidó la fortuna de, por ejemplo, entre otros, la familia Macri. La familia Macri fue uno de los beneficiarios de la dictadura, unos beneficiarios civiles de la dictadura, cuya fortuna está ahí, digamos, hoy el propio Macri goza de esa fortuna, ¿no? Con efectos vigentes. Claro, con efectos vigentes. O mucho de este poder económico, hoy sigue siendo poder económico y lo ejerce el poder económico. Sí, sí. Es decir, todavía sigue habiendo víctimas del ejercicio de ese poder económico que se formó en la dictadura. Es la élite que... con la sociedad rural. Bueno, todo esa élite que hay una foto. ¿Me permiten un punto, sí, por favor, para matizar esto, para darle un poco de radialidad a lo que está contando, lo que están contando ustedes, Fabi, Adrián y Rulo, y me gustaría especialmente el análisis de Rulo de lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a José Alfredo Martínez de Oz, quien fuera presidente de la Sociedad Rural también, y fue el ministro de Economía emblemático del primer periodo de la dictadura, presentando su programa económico. Presten mucha atención, la voz, los argumentos, la semántica, el uso de las palabras y demás. Y fíjese si la dictadura y su programa económico y su modo de organizar a la Argentina no está vigente. Escúchenlo. Destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, José Alfredo Martínez. 1976, ¿no? Porque parece más actual. Claro.
Qué bueno hubiera sido, no sé, se me ocurre, usarlo esto en la campaña del 2015. Sí, ¿no? Para comparar con alguna propuesta que después ganó las elecciones. Para decir, bueno, es esto mismo. Pero era un compromiso de revertir alguna de esas políticas también. Alguna sigue vigente. Bueno, pero digamos, era lo que proponía Mauricio Macri, lo que proponía Cambiemos era exactamente eso. Sí, claro, sí. Es decir, demostrar, digamos, por algunos votos que se filtraron para el otro lado, ¿viste? Se fueron porque, estoy cansado. No, se está votando esto. Sí. Hay una continuidad, lo marcamos, ¿no? Continuidad incluso de personas, ¿no? Entre el equipo de Martínez Dios y la política de Martínez Dios, Menem y Macri. Hay continuidad incluso hasta de personas. Sí, a ver, inclusive yo con respecto a la responsabilidad cívica en el golpe, yo te digo, hay un detalle que me parece que no está tan trabajado en el análisis y me parece importante. En el año 1975, los que empiezan a impulsar el golpe era algo que se llamaba Consejo Empresario Argentino, que es muy parecido a lo que es hoy AEA. Sí. El titular era José Alfredo Martínez Dios, como presidente de Asindar en ese momento. Sí. Asindar, la acería privada, porque Somisa todavía era estatal. Y director del Chase Manhattan Bank. Claro, y Asindar estaba conformada por estos popes como Martínez Dios y por militares. Siempre tenían de socios los militares, estos grandes grupos. O sea, esos impulsaron el golpe, inclusive empezaron con lockout o paros empresarios a partir de octubre, noviembre, para ir generando las condiciones. El viceministro que fue el que creó el Rodrigazo, se llamaba Ricardo Sin, fue el autor del Rodrigazo, que se llamó el Rodrigazo por Celestino Rodrigo, el ministro, pero el autor había sido el viceministro, Ricardo Sin. Un año después del Rodrigazo, Ricardo Sin, que en ese momento ya era asesor de Martínez Dios, escribe un libro donde el prólogo del libro se titula ¿Por qué formé parte del peor gobierno de la historia argentina? Hablando del gobierno de Isabel Perón. Sí. Y la respuesta que él mismo se da a su pregunta es porque a la serpiente había que destruirla desde adentro. Y dice, hicimos el plan ese, el Rodrigazo, para que estallara todo, para que el gobierno se peleara definitivamente con el sindicalismo, explotara todo y se abriera el camino para que, como dice él en ese prólogo, el 24 de marzo de 1976 volviera a salir el sol en la patria. Es decir, hicieron el senderito para llegar a eso, y esto eran, digamos, no estoy hablando del coronel Sin, del almirante Sin, estoy hablando de Ricardo Mansueto Sin, que después pasó de jefe de asesores de Martínez Dios a ser presidente del Banco de Italia, Río de la Plata, el banco del grupo Macri. A eso iba. Y posteriormente directivo de Sebel, la automotriz del grupo Macri. Hasta que en los 90 vuelve al Estado para privatizar YPF. Sí, fue y Entel. Claro, fue director de Entel. Director de Entel, con María Julia, después en YPF, donde encargó, en el cual muere en el vuelo donde cae con Estensoro. Bueno, la historia de Sin, que es muy interesante lo que decís, porque habla de esta continuidad. Exacto. En términos de beneficios y beneficiarios privados, beneficios gestionados por la gestión pública, en ese caso de la dictadura, que pasaron al sector privado. Lo más ominoso de toda esta historia fue la privatización de la deuda privada, la estatización de la deuda privada. Eso fue lo más obsceno, digamos, porque claramente te mostraba cómo había un estado de servicio del beneficio de un grupo de privados que después constituyeron la élite argentina. Ese es el detalle. Y hoy son la élite de la Argentina. Mencionabas a Sindar, mencionabas al grupo Macri. Exactamente. En ese momento se lo llamaban los capitanes de la industria. Los capitales de la industria. Ahí se generó esa definición en esa... Después era la patria contratista, porque el negocio pasó a ser contratista del Estado. Claro. Y hoy es la élite económica que tiene, digamos, experta en servicios en economía regulada. Y el otro detalle importante... O los poderes concentrados también. Claro, y el otro detalle importante que me parece también históricamente destacable es que fue a partir de José Alfredo Martínez Dios que los ministros de Economía empezaron a tomar un rol tan relevante en la política que inclusive en muchos casos estaban casi a la par del presidente o por encima del presidente. Sí. Digamos, pero el primero fue José Alfredo Martínez Dios,
Sí. Esa imagen de Martínez II y Videla, quién es el que gobierna, quién es el que manda. Sí. Empezó con ello. Y a partir de ahí se generó toda la historia que pasa por Cavallo y otros personajes muy fuertes que se comían al propio presidente, digamos. ¿Por qué? Porque los representantes del poder real eran ellos. Como con Macri estaban. Los ministros de Economía dentro del Estado. Dentro del Estado, eran representantes del poder real. Y hacían política estatal a favor de estos sectores privados más concentrados, que es que la vieja disputa de si acá discutimos intervencionismo versus libre mercado o estamos hablando de grandes corporaciones que están por arriba y no aparecen en la foto. Cuando sacamos la fotografía del ring, las grandes corporaciones no aparecen, como fue el caso del 2008 con el tema con ruralismo. Eran los productores en la ruta contra el gobierno. Ahora de las grandes exportadoras nadie hablaba y era un despelote por el tema de las retenciones de las exportaciones. Algo tenían para decir, y sin embargo, todo el mundo se acuerda de quién era De Angeli, ¿no? Alfredo De Angeli. Sí, hasta los pibes saben quién era Alfredo De Angeli, que salía en la televisión, más que el que pasa el tiempo. Pero del presidente de Cargill, ¿quién se acuerda quién era el presidente de Cargill? ¿Quién se acuerda quién era el presidente de Ciara? ¿Quién se acuerda? Cualquier directivo de las cerealeras de ese momento, y la pelea era con las cerealeras. Pero ellos no aparecían en el ring, ellos manejaban desde atrás. Manejaron la situación como había manejado antes y la siguieron manejando fueron hasta el día los de hoy. gestores del plan económico que le dio sentido al proceso de reorganización nacional, que es como se llamó. Digo, en realidad el proceso de reorganización nacional, ¿qué se reorganizaron? Los vínculos, las relaciones sociales, las relaciones laborales, para poder establecer un sistema económico beneficiario de estos grupos concentrados. Esa es la función principal. Los nombres son importantes, ¿no? Porque ves continuidad. Martínez Dios reunía en un mismo apellido 3 actores de poder económico. La banca venía de ser director y aparte de estar formado en el Chase Manhattan Bank, que era el Citi de la época, digamos, ¿no? El banco privado más importante de la época. El Chase, donde venía de laburar también Danilo Pastore, que fue en algún punto el iniciador de la financiarización de la economía argentina. Bueno, el propio Martínez Dios, como bien recordabas, director de Asindar, y su apellido está hoy en la sede de la Sociedad Rural Argentina de Buenos Aires. El pabellón principal. Es un apellido muy significado de la patria rural. Nombre y apellido. Viste que esto se hereda. Sí, José Alfredo Martínez Dios. Este era José Alfredo Martínez Dios H, ¿no? Pero digo, en un mismo apellido reunías 3 actores de poder: ruralidad concentrada, latifundios, eso es la rural, no ruralidad en general, no confundir una cosa con la otra, un tipo de ruralidad, negocio financiero, que crea una ley de entidad financiera que sigue vigente, es una de las herencias legales de la dictadura, ¿no? Y cierto modelo de industrialización con un alto índice, con un alto componente de monopolio u oligopolio, ¿no? Porque en definitiva Sindar es eso, ¿no? Es un monopolio. O sea, ese es el modelo, y fíjate como cuando vos sacás el nombre, no porque no sea importante, y analizás qué representaba ese nombre, representaba 3 patas de un modelo que que tiene continuidad. Exacto. ¿No? Una industria concentrada. Un sistema económico. Un sistema económico que tiene una industria concentrada, o que tiene a sus grandes industrias, digamos, con un alto nivel de concentración, y propulsan eso, Preguntale a Techín si quiere abrir competencia con los chinos. ¿No? Ahí son súper estatistas, Sí, claro. Ahí se vuelven. Pero por supuesto, mientras el Estado defienda sus intereses, son recontraestatistas. Claro. Después conspiran contra los gobiernos que los defienden. O las privatizaciones no son coto de casa para la concesionaria a favor de la cual se... Me gustaría hacer un punto, porque más allá del repaso, insisto sobre el tema, insisto sobre, por lo menos mi posición, más allá sobre el repaso histórico, que está muy bien, me parece, en mi opinión, lo que se puede aportar desde ahora es cuántas cosas de la dictadura aún están presentes. A eso voy. Que es la misma mecánica o la misma operación que se hace cuando se discute los años 90, digamos, ¿no? Se critica, pareciera ser que, lo voy a decir de un modo brutal, digamos, pareciera ser que con una foto con una dirigente o con una madre o con una abuela de Plaza de Mayo es un carné para poder habilitar políticas
que vienen de la dictadura y que no son revisadas en el día de hoy, digamos. Lo mismo me pasa cuando se sucede en la década del 90, digamos. La dictadura, ¿qué posición hubiese tenido con respecto al tema de la privatización del río Paraná, por ejemplo? ¿Qué hubiese hecho la dictadura? Digamos, ¿se está haciendo algo en el río Paraná diferente a lo que hubiese hecho Videla y Martínez de Oz? Ya sé que estoy siendo provocador con lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero esa es la idea. Pero hay que pensarlo, digamos, en términos de modelo económico, Dani. Digamos, ¿está haciendo algo muy diferente este gobierno de lo que hubiese hecho con el río Paraná, Videla y Martínez de Oz? Es una pregunta. Yo no estoy comparando este gobierno con aquel, no estoy diciendo. Pero en términos políticos, en términos económicos, ¿se está planteando algo muy diferente? Muy diferente. ¿Hay otro modelo? Es que claramente es otro modelo. No, claro. Es una pregunta, para dar un ejemplo de una discusión que está absolutamente sumergida, que es la discusión sobre el río Paraná. Que no sé si se dan cuenta que quieren que hablemos de otras cosas, ¿no? Quieren que hablemos de otras cosas. O sea, los medios de comunicación están para desinformar a la opinión pública, no para informarla. Entonces, los medios, la agenda de los medios es la agenda que ocultan los medios. Por eso quieren hacernos discutir de otras cuestiones. Por eso dan, no sé, otras cuestiones que tienen que ver con lo que se llama la inseguridad y demás, o las peleas entre políticos, o las peleas personales, las rencillas, los chismes, ¿no? Hoy el periodismo político es chismes. Son chismes. Es la lógica aplicada antes al mundo del espectáculo, que se reunió con quién, que la fotito con quién, que la reunioncita con quién, que hablaron con quién, todas chismes, todas cosas que son absolutamente, de cabo a rabo, irrelevantes. Esto es lo que opino yo, no, sin creerme el dueño de la verdad. Yo disiento con la caracterización, sobre todo con la generalización que me involucra. No, también disiento con la parte de la generalización. No lo quise decir por vos. Lo digo en primera persona. ¿Querés que lo diga? Lo digo en primera persona al plural. Me incluyo ahí, ¿ok? Me incluyo ahí. Si querés, porque no me quiero. No me creo superior, digamos, por eso, nada más. Me incluyo ahí, Adrián, no era con vos en particular. No, ya lo sé. Vos sos un periodista que conoce, que tiene información, pero sos muy profundo en tu Yo creo que la rosca es divertida, pero no tiene que tapar el bosque. Es divertida en términos que es entretenida, pero hoy se cree que hacer periodismo en televisión es un talk show, ¿no? Después vimos, disculpame la digresión, vimos que la semana pasada los periodistas de Argentina descubrieron que hay gente que vive en la calle y que hay algunos que son menores. Bueno, por suerte esta semana se olvidaron ya. Claro, ¿no? por eso. Por suerte ya se olvidaron. Por suerte ya se olvidaron. Ahora ya volvemos a la tranquilidad del hogar, de que no tenés que estar preocupándote de esas cosas. Por eso mismo, pero duró 3 días, 4 días para el periodismo argentino. Pero son las cosas que se ocultan. Pero déjame volver al tema de, digamos, porque la dictadura en este sentido, en el sentido económico, tuvo ese doble mérito. Una, instauró un modelo económico absolutamente diferente, que para eso vino. Alguien alguna vez me lo definió y me pareció muy buena la definición. Lamento no recordar quién fue que me lo dijo, porque era tan buena la definición que merecería que lo cite, pero me dice, la dictadura fue como el fusil con el que llegó, donde tenés que distinguir que el caño son los militares, ahora el gatillo es el poder económico, el que decide cuándo. Por eso yo remarco la precuela de Danilo Pastore. Exactamente, remarco esa precuela. Voy en línea con lo que vos decías vos, pero además del modelo económico y de venir a transformar algo que le venía jugando en contra, que era la sustitución de importaciones, el capitalismo nacional y que venía de antes. Además de venir a romper eso y empezar de nuevo, lo que logró es un triunfo en la batalla de ideas, es decir, lo que significó culturalmente que hubo conceptos de los cuales seguimos repitiendo, que tiene que ver con esto que decía Daniel, cosas que no se cambian porque se creen que naturalmente son así. Hay un factor que el sadismo, porque hay un factor sádico. Porque es el río Paraná, es la deuda, es el rol del Estado, digamos, hay un montón de condiciones que dicen, el tema de si las privatizaciones, antes las privatizaciones no funcionaba nada, te dicen.
Bueno, eso es lo que en sociología lo llamamos la realización simbólica, Ajá. que es como un montón de pasos previos, que uno de ellos es la desaparición de personas, no es el único, terminan en la realización simbólica, que es la construcción de una forma de ver el mundo, que es lo que discute las ideas. La diferencia, a mi modo de ver, y esto está contado también, entre un intento, el de Danilo Pastore, en una dictadura que tenía determinadas características, a mí no me gusta el término dicta blanda porque no existe, pero que tenía características distintas al genocidio que sobrevino 15 años después, es justamente que el sadismo del genocidio permitió imponer a sangre y fuego con miedo, o sea que evitó la resistencia, porque con Danilo Pastore hubo resistencia al punto de que esa resistencia promovió el regreso del peronismo al poder. Claro. Lo que se buscó 15 años después, 16 años después de aquella primera experiencia, de esa precuela de Danilo Pastore, que buscaba lo mismo, porque tenía exactamente las mismas orientaciones. Si vos ves las leyes que se impulsaron en esa gestión, son muy parecidas a las que se impulsaron después. La reforma financiera, que después tomó nombre de ley de identidad financiera, nace con Danilo Pastore en una reforma muy similar. Es decir, la gran diferencia fue el sadismo de la dictadura del genocidio encabezado por Videla Macera Agosti y Martínez Dios. O sea, ese sadismo que impuso el miedo que duró más allá de la finalización de la dictadura. Por supuesto, Miedo que duró, el disciplinamiento. Sí. ¿Cuántas de las acciones que recién relataba Eve? Además hay otros planos que es un modelo mucho más integral, mucho más profundo. Bueno, por supuesto. La destrucción masiva de la industria no estaba presente en la dictadura del 66. No. Es decir, en el 76 era parte sustancial del modelo esa destrucción. De hecho, digamos, él estaba recordando el famoso aviso del compra extranjero. Pero acordate que claro. Todavía en aquella dictadura del 66 y del 73 podían poner un ministro de Economía como Néstor Salimey, que era parte de esa CETRU, que era Industria Nacional. Aldo Ferrer parte de ese gobierno también, digamos. Marcelo Livingston, ¿no? Claro, es decir, todavía el tema de la industria nacional ahí jugaba algún rol todavía. Ahora en el 76 eso lo era un modelo de industria. Era un modelo de industria, que era el modelo de industria que hoy conocemos como la élite económica argentina. Es un modelo de industria que hoy se conoce como expertos en economías reguladas, ¿no? Fue el banco de prueba y la fundación del neoliberalismo en el mundo. Tal cual. Bueno, y en ese aspecto, Dani, Rulo, Chile, Fabi. ¿no? Antes Chile, Rulo. Sí, pero fue más completo el de acá. Sí, el de Chile fue previo en el 74, pues en realidad no fue en el 73, porque no fue con el primer ministro de Pinochet, sino con el segundo. Pero, digamos, el 74 en Chile, el 76 en Argentina, pero digamos, como gran proyecto, tuvo más desarrollo en Argentina. Después 79-80, cuando llegan Reagan y Thatcher, se hace modelo global. Hay que decir que lo que hoy conocemos como pobreza estructural nace de esa experiencia económica, porque viste que hoy vos ves a muchos factores voceros de la derecha, muchos de los que integraron aquel gobierno, que hoy son consultores económicos de la televisión, que te hablan de la pobreza estructural como si hubiese sido un invento de la democracia. La pobreza estructural, lo que hoy conocemos como pobreza estructural, más allá de que por supuesto creció desde el punto de vista estadístico muy fuerte en los 90, y desde entonces es muy difícil reducir drásticamente, más allá de experiencias positivas, nace de esa experiencia económica de la que está describiendo el Rulo. Ahí nace, porque tanto el desempleo como la pobreza en la previa de la dictadura, si vos ves las series estadísticas, no eran estructurales, ni el desempleo ni la pobreza. Tenían valores de lo que se conoce en términos estadísticos como estacionalidad. ¿Sí? Tenían que ver con periodo de tiempo, determinadas condiciones globales del comercio, pero en límites muy bajos, todos de un dígito, desempleo y pobreza. En ese momento se hizo explícito el tema de que tenemos un país para, creo que en ese momento eran 15 millones de argentinos, te decían, y creo que eran como 25, sobraban 10. Claro. Y te lo decían así abiertamente, es un país para 15 millones de argentinos. Juan, esto lo decía, por ejemplo, Macri también Juan planteaba. Alemán, ¿no? El hermano de Roberto, el otro que fue ministro después. Claro. Rulo,
Sí. El proyecto de Mauricio Macri también era para... Proyecto sí, pero en aquel momento digo, la diferencia planteaba directamente. Se planteaba claro, abiertamente. bueno, Eso es Bueno, latifundios, grandes industrias a Macri monopólicas. a veces se le escapaba también, pero bueno, es otro problema. Y financiarización de la economía, ¿no? Ese era el modelo. Y ese es en algún punto tiene continuidad. Bien,